¿Cuál es la posibilidad que existe de fingir una emoción? Ahora pasaremos a abordar lo concerniente al concepto emoción, el cual se relaciona de manera directa con la motivación. Debido a la gran cantidad de teorías, aportes y perspectivas, no se cuenta con una definición universal sobre la emoción y sus componentes, aunque existe consenso sobre que la emoción es una subdisciplina de la psicología experimental. Palmero, Fernández, Cholis, Martínez Sánchez, 2002. De igual manera, se abordarán las teorías explicativas y los modelos destacados, así como la función biológica de las emociones y sus bases estructurales. Además, se buscará reflexionar en torno a la función social de la emoción, se puntualizarán las emociones básicas y se abordarán las diferentes formas de la expresión emocional. Por último, se trabajarán las diferencias individuales y la educación emocional. La palabra emoción viene del latín emovere, y significa fuera y movere significa mover, por lo que antiguamente se asociaba con moverse de un lugar a otro. Hoy en día, la palabra se emplea para designar cualquier estado mental agitado, vehemente o excitado del individuo. Coffer, 2007, p. 367. Por lo tanto, implica un proceso en el que se alteran la conducta y los procesos psicofisiológicos ante situaciones o estímulos. En este punto, se invita a leer los siguientes ítems y a prestar atención a lo que se siente en el cuerpo y la reacción que se experimenta. 1. Piense en un jugoso limón verde que usted se dispone a cortar para exprimirlo. Imagine bien su color, su olor y su textura. Ahora identifique qué sucede en su cuerpo y cómo reacciona a este. Tome conciencia de los cambios físicos que presenta: salivación, pensamientos, recuerdos y emociones. 2. Imagine que se encuentra en el Estadio Metropolitano acompañando a la Selección Colombia en la final de una copa de fútbol muy importante. Trate de reconocer cada detalle. El estadio se encuentra lleno de personas, todas están vestidas de amarillo, azul y rojo, todas cantan coros, hay tambores, aplausos y gritos. Identifique qué pensamientos, sentimientos y emociones nacen en usted, así como las reacciones físicas de su cuerpo en el estómago, las manos, el corazón, la sudoración, la respiración, etc. 3. Suponga que se encuentra en el funeral de un amigo. Hay muchas personas vestidas de negro, algunas están llorando, otras manifiestan tristeza. Identifique qué pensamientos, emociones, sentimientos y recuerdos le trae esta experiencia y trate de tomar conciencia de los cambios físicos que se presentan en su cuerpo. Si siente dolor, presión, vacío o alguna otra sensación, en qué parte o partes la siente. Para muchas personas no resulta ajeno el descontrol que experimentan cuando una emoción fuerte las invade: celos, miedo, ira, alegría, entre muchas otras. Por eso, las emociones muchas veces se asocian con intensidad y uno de los retos más grandes que tenemos como seres humanos es aprender a gestionar y gobernar nuestras respuestas emocionales para no caer presos de impulsos que guíen nuestra conducta. Para hablar de emoción es necesario reconocer un fenómeno multidimensional nada simple en su funcionamiento que resulta ambiguo y, por lo tanto, difícil de definir de manera absoluta. De hecho, sobre la emoción existen más de 101 definiciones. Reve 2010 destaca la relación que existe entre las emociones y los sentimientos, la activación, la expresión y la intención. Las emociones guardan una estrecha relación con los sentimientos y la motivación. Palmero, Fernández, Cholis y Martínez Sánchez 2002 afirman que el sentimiento representa la experiencia personal y subjetiva de la emoción. Estos sentimientos pueden conocerse a partir de la evaluación que cada individuo hace luego del evento emocional, cuando afirma, por ejemplo, me siento feliz o siento tristeza. Los sentimientos también se conocen como actitudes o disposiciones a responder haciendo atribuciones afectivas. En palabras puntuales, un sentimiento es un conjunto de esquemas cognitivos en torno a la información sobre valoraciones. Estos esquemas se actualizan continuamente reflejando un sentimiento. P. 23. Los sentimientos se convierten en emociones latentes. Una muestra de ello es el amor, el cual puede despertar los mayores actos de nobleza que un ser humano pueda realizar hacia su cónyuge y, en el peor de los casos, puede ser el motor de una emoción que mal manejada termine en una dinámica recurrente de violencia doméstica contra algún miembro de una pareja, aspecto que se observa con bastante frecuencia en países como Colombia. Curiosamente, no existen estadísticas recientes, según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En el 2013 presentaron 8.677 casos de violencia contra la mujer y 2.580 delitos sexuales. López,
Gómez Sánchez y Arévalo Rodríguez, 2008, p. 11. Teorías explicativas y modelos. De acuerdo con Cofer 2007, existen teorías que explican la emoción desde diversas perspectivas. Una de ellas es la hedonista, desde donde se recurre al afecto como elemento fundamental para la emoción. Se destacan las propuestas de Paul Thomas Young, David C. McClelland y Alan Kick. Young sostiene que para explicar los procesos motivacionales se debe recurrir a la clasificación de estados afectivos positivos y negativos, aspectos que surgirán dependiendo de los hábitos del sujeto y las características del estímulo al que se ve expuesto. Por su parte, McClelland investigó la emoción desde las necesidades humanas, haciendo énfasis en la necesidad de logro. Pick se centró en la emoción en relación con los procesos afectivos. Afirmó que la discrepancia, no el afecto, es lo que genera la emoción. Por ejemplo, cuando se experimentan actitudes positivas y negativas simultáneamente hacia el mismo estímulo, surge la emoción. Cofer, 2007. Actitud. Tendencia o predisposición relativamente duradera para evaluar de un determinado modo a una persona, suceso o situación a partir de los significados que se les da y a actuar en consonancia con esta evaluación. Comprende una orientación social en términos de una respuesta favorable o desfavorable que se manifiesta a través de contenidos cognitivos, afectivos y de comportamiento comunicables de manera verbal y no verbal. Consuegra, 2010. Hedonismo. Punto de vista que sostiene que la satisfacción humana se halla por la búsqueda y posesión del placer material y físico. El hedonismo radical sostiene que todos los placeres físicos deben ser satisfechos sin que se les ponga ninguna restricción, mientras que el hedonismo moderado afirma que la actividad de placeres debe ser moderada, para que así aumente el placer. En ambos casos, el placer es la principal motivación. Consuegra, 2010. Además de las teorías hedonistas, existen teorías emocionales de la activación, dentro de las que se encuentran los planteamientos de Robert B. Malmus sobre el alertamiento conductual y de Donald B. Lindsley y Donald O. Ebb sobre el alertamiento cortical desde una perspectiva neurofisiológica. Como factor común reconocen que la emoción alerta y mueve la energía necesaria para la conducta, por lo que, en vez de desorganizarla, puede darle orden, dirección y fuerza. Cofer, 2007. Bases estructurales y biológicas de la emoción. La teoría de Cannon-Barr destaca la importancia de los componentes del sistema nervioso central, especialmente la función que cumple el tálamo, pues, cuando se experimenta una emoción, esta se acompaña de cambios fisiológicos como alteraciones en la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el tono muscular o la respuesta galvánica de la piel, según cada persona. Por ejemplo, varias personas pueden estar expuestas al mismo estímulo, como en el caso de un examen final, pero cada una puede presentar respuestas y manifestaciones fisiológicas diferentes que disparan o responden a determinada emoción. Cofer, 2007. Tálamo. Neuropsi es una de las estructuras del sistema límbico. Cumple un papel fundamental por ser el lugar de relevo obligatorio de todas las aferencias o estímulos que entran a los hemisferios cerebrales. Cada uno de sus núcleos se encarga de distribuir los estímulos recibidos a lugares específicos de la corteza cerebral. Además, el tálamo procesa información, lo hace de manera no consciente e independiente de los ciclos de sueño y vigilia. Consuegra, 2010. Video. ¿Qué partes del cerebro se encargan de nuestras emociones? Para profundizar en el tema, se invita a observar la siguiente video cápsula. https://www.youtube.com/watch_v=vnsq5bt6bzm. Función biológica de la emoción. Una de las funciones más reconocidas de la emoción responde a su naturaleza adaptativa, pues permite identificar y preparar los sistemas de respuestas del individuo, es decir, tiene una función básica de supervivencia que en situaciones extremas puede ayudar a conservar la vida. Esas mismas respuestas ante otro tipo de situaciones se pueden considerar desproporcionadas o sobredimensionadas. La función adaptativa de la emoción consiste en preparar el cuerpo para la acción. Pensemos, por ejemplo, en la función que cumple la emoción al enfrentarse a un robo, donde la persona se expone ante un estímulo amenazante. ¿Qué sucede en su cuerpo? ¿Qué cambios orgánicos se pueden presentar? ¿Para qué sirven estas respuestas fisiológicas? A nivel cognitivo, ¿qué pensamientos se pueden generar? ¿Qué impacto tendrá este evento en la percepción de la persona y en su estado de ánimo, independientemente del estímulo que las dispare?
Las emociones cumplen con múltiples funciones, entre las que se destacan las funciones intrapersonales y extrapersonales. Cumplen también funciones comunicativas y se relacionan estrechamente con la motivación. Se puede considerar también que son índices de valoración de la información. Palmero, Fernández, Cholis y Martínez Sánchez, 2002. Emociones básicas: miedo, alegría, asco, ira y tristeza. Si bien es cierto que las emociones movilizan y preparan para la acción, es decir, motivan la conducta, hablar de ellas se puede dar desde muchas variables como la hostilidad, la frustración, la envidia, la melancolía, la esperanza, entre otras. Existen 5 emociones básicas que han sido trabajadas por varios teóricos. Ejemplo. Ekman y Davidson, citados en Revey, 2010, proponen que estas emociones cumplen con criterios definidos. Son innatas, generan respuestas fisiológicas particulares, surgen ante situaciones similares. Sus expresiones son únicas y se pueden diferenciar a partir de las expresiones faciales. El temor nos prepara para enfrentar situaciones de peligro o amenaza, mientras que la ira puede aparecer ante situaciones de injusticia, brindando la energía necesaria para pelear con el objetivo de remediarla. Por su parte, el asco cumple una importante función de supervivencia, pues nos motiva a rechazar y alejarnos, por ejemplo, de comida en malas condiciones que puede perjudicar nuestra salud. La tristeza motiva a la persona a realizar acciones para modificar la situación que la genera y promueve la cohesión social. La alegría inyecta optimismo y energía, lo cual favorece la disposición para participar en situaciones mediadas socialmente y permite experimentar sensaciones de tranquilidad y bienestar. Revey, 2010. Función social de la emoción. La emoción cumple un importante elemento en la esfera social, pues permite comunicar nuestro estado emocional. En la esfera interpersonal se debe reconocer que la cultura moldea, regula y muchas veces controla la expresión de las emociones. Palmero, Fernández, Cholis y Martínez Sánchez, 2002, pues estas son transmitidas y pueden variar de región a región. Reflexionemos. Se han preguntado por qué en algunas regiones de Colombia se guarda el luto con ciertas características como vestimenta oscura durante un tiempo determinado y en otras partes el entierro parece una fiesta o por qué en México se celebra el Día de los Muertos cada año y se les recuerda con rituales que incluyen comida, ofrendas, maquillaje y caminos de flores. Las emociones tienen tanto impacto en la esfera social que pueden crear, fortalecer, debilitar o terminar las relaciones afectivas, laborales, escolares o familiares. Basta con preguntarse cuál es el impacto que tiene la sonrisa en el mundo social para darse cuenta de que es un factor que está presente en las relaciones interpersonales de manera cotidiana. Como se observa en el rostro del bebé, el estímulo del canto de su madre genera en él bastantes reacciones, entre sonrisa y llanto de manera simultánea. Dado que las emociones se pueden observar en las expresiones faciales, este ha sido un aspecto que ha generado que los movimientos del rostro sean estudiados en el laboratorio. Revey 2010 refiere que desde la perspectiva de la realimentación facial ocurren los movimientos de los músculos faciales, incluyendo el cambio de la temperatura facial o de la actividad glandular de la piel del rostro. Esto da lugar a que surge el aspecto subjetivo de determinada emoción. La respuesta facial activa la emoción y permite tanto la interpretación cognitiva como la reacción corporal asociadas a dicha experiencia emocional. G/el lenguaje es otro aspecto en el cual se evidencia la expresión de diferentes tipos de emociones, pues muchas veces es posible identificar cuando alguien nos habla con miedo, rabia o alegría. Algunos teóricos plantean que la prosodia emocional refiere a la transmisión, a través de la entonación melódica del lenguaje, de los estados emocionales del individuo. Tabernero y Politis, 2012, p. 36. No es un secreto que muchas de las discusiones entre las personas no se originan por el contenido del mensaje, sino por la manera en que éste se comunica, aspecto que tiene una relación directa con la emoción que lo acompaña. Ejemplo, ante la pregunta planteada para este eje, ¿es posible fingir una emoción? Se han realizado diferentes tipos de estudios. Cannon, citado en Coffer, 2007, planteaba la situación en la que se le introduce a la persona de manera artificial una excitación fisiológica, como sucede cuando se aplica una inyección de adrenalina, lo cual genera manifestaciones en el ritmo cardíaco, la respiración, la tensión muscular o arterial, la pupila, pero esto por sí solo no genera que la persona experimente una emoción auténtica. Por lo tanto,
En esa misma vía se encuentra que se pueden fingir respuestas conductuales y algunas veces fisiológicas, pero no se pueden fabricar o fingir emociones de manera deliberada. Adrenalina. Hormona segregada por las glándulas suprarrenales, cuya función es aumentar la presión arterial y la frecuencia del ritmo cardíaco. Consuegra, 2010. Lectura recomendada. Al respecto, hoy en día se encuentran múltiples estudios con respaldo científico. Sobre este aspecto, se recomienda la siguiente lectura. Reconocimiento facial de emociones básicas y prosodia emocional en demencia frontotemporal variante conductual. María Tabernero y Daniel Politis. Diferencias individuales. La relación entre la motivación y la emoción es cíclica. Una de las diferencias que se han planteado entre ellas es el tiempo que cada una dura, entendiéndose que la emoción es de corta duración, mientras que la motivación puede permanecer por más tiempo, ya que se realizan varias tareas para alcanzar las metas. Palmero, Fernández, Cholis y Martínez Sánchez, 2002. Se ha encontrado también que la cognición es otro factor que interfiere en la relación motivación-emoción, generando así la dinámica compleja de la que hemos hablado. Consideremos, por ejemplo, la interpretación cognitiva que una persona le puede dar a la actividad psicofisiológica en diferentes contextos. Pues no es lo mismo sentir que alguien nos toca el hombro por detrás cuando estamos en un centro comercial a plena luz del día, que sentirlo en medio de un callejón oscuro. En la primera situación, la activación psicofisiológica aumenta, pero la cognición da una interpretación diferente al peligro, puesto que reconocerse en un contexto seguro hace que la emoción sea distinta y la experiencia emocional puede ser de tranquilidad. En la segunda situación, la emoción alerta ante el potencial peligro. Instrucción. Veamos un ejemplo de lo expuesto en el recurso de aprendizaje caso modelo. Educación emocional. El manejo de las emociones es uno de los principales motivos de consulta psicológica, ya sea que la necesidad surja en el contexto de la relación de pareja, la crianza de los hijos, el manejo de situaciones laborales, académicas o incluso en el manejo de lo que ocurre cuando se enfrenta el tráfico de una gran ciudad. Existen aspectos desde los que se pueden explicar las diferencias emocionales. Por ejemplo, ante un ratón, un grupo de personas puede tener reacciones diferentes: asco, miedo, ternura, etc. Reve 2010 reconoce que la personalidad es uno de esos aspectos que podrían explicar dichas diferencias y plantea que la felicidad se puede relacionar con las características de extraversión que predisponen a la emocionalidad positiva, mientras que el neuroticismo guarda una estrecha relación con las emociones negativas, debido al funcionamiento de su sistema de inhibición conductual. Reflexionemos. Reve 2010 afirma que, para muchas personas, el dominio de sus emociones representa una tarea a aprender. Por ejemplo, para los médicos que trabajan con personas con enfermedades terminales, las emociones muchas veces se transmiten. ¿Les ha ocurrido alguna vez que pasar mucho tiempo al lado de una persona alegre los ayuda a mantener el buen humor? Cuando pasan aunque sea un rato con una persona absolutamente negativa que tiene sentimientos de rabia o tristeza, empiezan a sentirse mal sin una razón aparente. Instrucción. Los invito a recordar situaciones de la vida cotidiana en las cuales sea fácil identificar emociones y el impacto que éstas tienen en lo social e interpersonal, aspecto que se puede discutir en el encuentro sincrónico. Vizquerra 2006 hace un llamado al importante rol que cumple el sistema educativo ante la formación en el manejo emocional. Critica que éste se ha centrado en enseñar conocimientos, sin que exista un real acompañamiento ante problemáticas que experimentan los estudiantes como estrés, ansiedad, depresión, desórdenes de la conducta alimentaria, suicidio, violencia, adicciones o delincuencia, las cuales, en muchos casos, tienen origen en emociones mal gestionadas. En este panorama cobra fuerza el concepto de inteligencia emocional, planteado por Daniel Goleman, citado en Vizquerra, 2006, el cual hace referencia a la necesidad de ponerle inteligencia a la emoción, aspecto que permite tomar conciencia de las propias emociones, asumir una actitud empática y prosocial que favorezca nuestro desarrollo, ser comprensivo con los sentimientos de otras personas y desarrollar tolerancia ante la frustración y las presiones, lo cual favorece un mejor desempeño y disposición para trabajar en equipo. La autorregulación emocional se trabajará con profundidad en el siguiente eje, junto con las aplicaciones de las teorías de motivación y emoción en los diferentes contextos donde el psicólogo ejerce. Empatía. Estado mental en el que un sujeto se identifica con otro grupo o persona,
compartiendo el mismo estado de ánimo. Capacidad de ponerse en la situación del otro, viviendo lo que éste experimenta. La idea de empatía alude a la situación donde uno está sintiéndose uno con el otro y, al mismo tiempo, conscientemente separado de él y manteniendo su propia identidad. Consuegra, 2010. Autorregulación. Control del propio comportamiento para ajustarse a las expectativas y los patrones sociales, que se desarrolla hacia los 3 años de edad. Esto implica mayor flexibilidad, pensamiento consciente y la capacidad para esperar gratificación. El surgimiento de la autorregulación es paralelo al de la conciencia cognitiva. Los niños continuamente absorben información sobre las clases de comportamiento que sus padres aprueban. Los padres son las personas más importantes en la vida de los niños pequeños, y aquellos cuya aprobación les importa. Más que cualquier otra cosa. A medida que los niños procesan, almacenan y actúan con respecto a esta información, va teniendo lugar un cambio de control externo a uno interno. Según Bandura, es la piedra angular de la personalidad humana. Consuegra, 2010. Video. Se invita a ver la videocápsula sobre la inteligencia emocional, para luego realizar la actividad de aprendizaje video pregunta. https://www.youtube.com/watch_v=Moscú. Lectura recomendada. Se recomienda la lectura del siguiente libro, el cual brinda herramientas importantes para aplicar en las esferas personal, laboral, social y familiar. La inteligencia emocional. Daniel Goleman.